Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a trabajar dos triángulos rectángulos especiales que son los de 60 grados y 30 grados y el otro que es de 45 grados y 45 grados. Hay más triángulos especiales, pero en este video solamente vamos a trabajar con estos dos. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a empezar a trabajar con el de 60 y 30 grados. El, lo que consiste es que yo puedo construir diferentes triángulos rectángulos de 60 grados, 30 grados y 90 grados con distintos tamaños, pero lo muy importante que vamos a encontrar acá es que sus lados van a guardar una proporción. Es decir, yo puedo construir triángulos de 60 y 30 diferentes de diferentes lados, pero esos lados van a formar una proporción, o sea, van a tener una relación que es la siguiente. Siempre un cateto del triángulo va a medir cierta cantidad, la hipotenusa va a ser el doble de ese lado y el otro lado va a ser ese lado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Bueno, ¿cómo vamos a saber? Lo único importante que tenemos que saber es que siempre nos vamos a ubicar el lado opuesto al ángulo de 30 grados va a ser la medida X que yo quiero. La hipotenusa va a medir el doble de ese lado, de ese cateto que es opuesto al de 30 grados. Y el lado adyacente al de 30 grados va a medir X raíz de 3. Voy a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que X es 5. Voy a ponerlo acá. Supongamos que X vale 5. Entonces, si X vale 5, entonces el lado opuesto al ángulo de 30 grados va a medir 5 unidades. La hipotenusa va a ser dos veces ese lado, o sea, la hipotenusa mediría 10. Y el lado adyacente al ángulo de 30 grados va a medir 5 veces raíz de 3. Esa va a ser la relación. Y si el lado midiera otra cosa, por ejemplo, si el lado mide 4, si X vale 4, pues la hipotenusa valdría 8 y el adyacente al de 30 grados va a medir 4 raíz de 3. Eso es lo único que tenemos que saber. Siempre el lado opuesto al de 30 grados va a ser la medida que nosotros queremos. La hipotenusa va a medir el doble del lado que está opuesto al ángulo de 30 grados y el lado adyacente al de 30 grados va a medir X raíz de 3. Esa es una cosa muy importante que tenemos que saber. Ya vamos a explicar cómo se construyen estos triángulos. Entonces vamos a ver. Y el de 45 lo que va a ver la relación es la siguiente. Si nos paramos en el triángulo de acá, una cosa muy importante que tenemos que saber es que como los dos ángulos internos del triángulo miden igual, que es 45 y 45, entonces una cosa muy importante es que también dos lados deben ser iguales, ya que en todo triángulo se debe cumplir que si tiene dos lados iguales, sus dos ángulos también deben ser iguales. O viceversa, si tiene dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales. Si tuvieras los tres ángulos iguales, pues debería tener los tres lados iguales. En este caso tiene dos ángulos internos iguales, entonces dos lados deben ser iguales. ¿Cuáles lados? Los que están opuestos a esos ángulos. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de 45. ¿Cuál sería el opuesto? Este de acá, X. Y el opuesto a este es este lado de acá. Entonces, la relación es que los lados iguales son opuestos a sus respectivos ángulos iguales. Listo, entonces la relación es que si yo tengo un triángulo especial de 45, 45 y 90, los dos lados que son opuestos a esos ángulos iguales van a medir un número cualquiera y la hipotenusa va a medir ese lado multiplicado por raíz de 2. Entonces vamos a poner un ejemplo que con el triángulo de 60 y 30. Si X vale 5, entonces este lado mediría 5, este mediría también 5 y este mediría 5 multiplicado por raíz de 2. Listo. Ya sabiendo eso, lo único que vamos a hacer es explicar cómo se construyen esos triángulos. Entonces vamos a empezar acá. Para el de 30, 60 y 90 lo que se parte es de un triángulo equilátero. Supongamos que eso es un triángulo equilátero. Y sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Entonces acá digamos que mide, vamos a poner que mide 2x acá. Si este lado mide 2x, este lado también mide 2x y este lado también mide 2x. Ahora, como dijimos, al tener tres lados iguales, también se debe cumplir que los tres ángulos internos deben medir exactamente lo mismo. Ahora, lo que tenemos que saber es cuánto mide cada ángulo. O sea, lo importante es saber cuánto mide un ángulo y ya sabemos que los demás miden igual. Tenemos que saber otra regla que es que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe sumar 180 grados. Entonces, si la suma de los tres ángulos internos deben sumar 180, pero los tres ángulos son iguales, pues lo único que tengo que hacer es dividir 180 dividido 3 para encontrar el ángulo. Y 180 dividido 3 me da 60. Es decir, que cada ángulo interno mide 60 grados.
Listo. Eso por un lado. Pues ya tenemos esta primera parte. Ahora, la segunda parte que tenemos que hacer es coger la base y trazar una altura. La base, sabemos que la base de un triángulo puede ser cualquiera. Yo puedo tomar a esta como base, a esta como base o a esta como base. No importa cuál yo quiera. Por lo general se suele tomar como base el lado horizontal. Entonces vamos a tomar como base este y lo que vamos a hacer es trazar una altura a este triángulo. Sabemos que la altura de un triángulo siempre es perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto. En este caso, esta es la base, entonces la altura sería una perpendicular a esa base que pase por el vértice opuesto. El vértice opuesto sería este. Y otra propiedad que tiene esto es que siempre que yo trace una perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto, eso lo que me va a generar es que este lado se me va a partir en dos partes iguales. Es decir, que esta recta de acá va a formar una mediatriz. Es decir, que lo que está de este punto a acá es la misma distancia que de aquí a acá. Ya vamos a hacerlo acá con otro color. Quiere decir que este pedazo de acá mide exactamente lo mismo que de aquí a acá. Listo. Ya tenemos en cuenta. Otra cosa es que esta recta va a ser también un papel de bisectriz. ¿Qué quiere decir una bisectriz? Que esta recta me parte a este ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si este ángulo medía 60, entonces en realidad lo que se me van a formar ahí son dos ángulos de 30 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo de acá, este angulito de acá, me va a medir 30 grados. Y este ángulo de acá también va a medir 30 grados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta mediatriz o bisectriz que hace a la vez de mediatriz y bisectriz, mide a este triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos congruentes. Entonces tenemos el triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha. Entonces, al ser este una perpendicular, acá se me van a formar ángulos de 90 grados. Acá uno de 90 y acá otro de 90. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ahora tenemos dos triángulos rectángulos de 60. Vean, este triángulo rectángulo de acá es de 60 grados, 30 grados y 90 grados. Y este triángulo rectángulo de la derecha también mide 30, 60 y 90. Ahora, como habíamos dicho, esta parte de acá, al haberse dividido en dos partes iguales, entonces esta parte, si todo el lado mide 2x, quiere decir que este pedacito de acá mide x. Y este pedacito de acá mide x. Entonces tenemos un triángulo rectángulo de donde el de la izquierda mide, este lado mide x y este lado mide 2x, que vendría siendo la hipotenusa. Ahora tendríamos que encontrar la medida de la altura, que es el otro cateto. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, digamos cateto 1 elevado al cuadrado, más cateto 2 elevado al cuadrado. Pero pues como en este caso tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto, pues para encontrar el otro cateto lo que hacemos es ese cateto al cuadrado, digamos que el cateto 2 es el que no conocemos, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado. Entonces, en este caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos el cateto 2, que es el que no conocemos, es igual la hipotenusa, que sabemos que es 2x elevado al cuadrado, entonces 2x elevado al cuadrado menos el otro cateto, que es este de acá, x al cuadrado. Vamos a ponerlo de otro color. Y entonces vamos a hacer esta operación. 2x elevado al cuadrado, lo que se hace es elevar 2 al cuadrado, que es 4, 4x al cuadrado, menos x al cuadrado. Y ya lo único que hacemos es reducir términos semejantes. 4x al cuadrado menos x al cuadrado, eso es 3x al cuadrado, que vendría siendo el cateto que no conocemos al cuadrado. Pero como yo no necesito el cateto al cuadrado, sino el cateto, lo que hacemos es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y lo que nos quedaría es que la raíz cuadrada, el cuadrado se cancela con la raíz,
Pero ojo que esto solamente lo podemos hacer siempre y cuando lo que esté adentro sea positivo. Si lo que está adentro es negativo, yo no puedo cancelar el cuadrado con la raíz, que es lo que solemos creer que se puede hacer siempre. Pero solamente aclaro que es cuando la parte que está adentro es positivo. ¿Y por qué puedo saber que es positivo? Porque simplemente sabemos que esto es una distancia, es una medida de longitud y la medida de longitud es positiva. Por eso podemos cancelar. Entonces nos queda que el cateto 2 es igual raíz cuadrada de 3x al cuadrado. Lo que puedo hacer es sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Esa sí la dejo dentro porque la raíz cuadrada de 3 no es exacta. Y vean que llegamos a que la altura mide x raíz de 3. Entonces vamos a subir. Entonces esta altura mide x raíz de 3. Y listo, ya tenemos el triángulo especial de 60, 30 y 90, que era lo que habíamos dicho. Vean. El 30 grados está acá. El opuesto al de 30 sería este de acá que mide una cantidad x, que era lo que habíamos dicho. La hipotenusa mide el doble, vean. Y vean que el lado adyacente al de 30 grados mide x raíz de 3, que era lo que habíamos visto anteriormente acá inicialmente. Entonces vean que demostramos que se construye a partir de un triángulo equilátero. Y pues obviamente como esta altura comparte este triángulo rectángulo de la izquierda con el de la derecha, pues acá se cumple la misma relación. 30 grados está acá, el adyacente sería x raíz de 3, el opuesto mide x y la hipotenusa mide el doble del opuesto al de 30 grados. Listo. Y así se construye el triángulo especial de 30, 60 y 90. Listo. Voy a borrar acá para generar más espacio para poder explicar el de 45. Vamos a borrar esta parte que ya no la necesitamos. Y ahora vamos a hacer la otra parte que es cómo construir el de 45. Entonces para el de 45, 45 y 90 se parte de un cuadrado. Entonces vamos a suponer que esto es un cuadrado. Y lo que vamos a hacer simplemente es trazar una de sus diagonales. Las diagonales son simplemente la unión de dos vértices que no sean consecutivos, es decir, que no formen un lado. Por ejemplo, yo no puedo unir este vértice con este vértice porque me forma un lado. Y además que son consecutivos. Entonces voy a trazar una de las diagonales del cuadrado, no importa cualquiera. Digamos, vamos a trazar esta diagonal. Listo. Entonces vamos a partir de que el lado mide x. Entonces si el lado del cuadrado mide x, pues este lado va a medir x, este lado va a medir x y este lado va a medir x. ¿Sí? Porque pues sabemos un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente encontrar cuánto mide la diagonal de un rectángulo. Pero como sabemos, en un cuadrado, todos los ángulos internos miden exactamente 90 grados. Ya que como sabemos, la suma de los ángulos internos de un cuadrado mide 360 grados. O de un cuadrilátero en general. ¿Sí? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360. Entonces todo esto mide 90 grados. ¿Sí? 90, 90, 90 y 90. Ahora hay una propiedad en los cuadrados que es que las diagonales se bisecan. Es decir, que esta diagonal lo que me genera es una bisectriz. Quiere decir que me parte este ángulo en dos ángulos congruentes. Es decir, que este ángulo de acá mediría 45 y este ángulo de acá también mediría 45 grados. Y lo mismo para la parte de arriba. Entonces esto me quedaría en 45 y esta parte de acá me quedaría en 45. Entonces, si se dan cuenta, se generaron dos triángulos congruentes, dos triángulos rectángulos isósceles. Vean, este de arriba es de 45, 45 y 90. Y este de acá abajo también es de 45, 45 y 90. Entonces, lo que habíamos dicho era que cuando teníamos 45, 45 y 90, los lados opuestos a esos ángulos iguales medían igual. Vean que el opuesto a 45 es este. Y el opuesto a 45 es este y miden exactamente lo mismo. Y habíamos dicho que la hipotenusa medía ese número multiplicado por raíz cuadrada de 2. ¿Y de dónde sale ese x raíz de 2? Pues por el teorema de Pitágoras. Entonces si tenemos la medida de este cateto y la medida de este cateto, entonces por el teorema de Pitágoras podemos encontrar la hipotenusa.
Entonces la hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de este cateto al cuadrado más la suma del otro cateto que también vale x al cuadrado. Sumamos esas dos expresiones, x al cuadrado más x al cuadrado me da 2x al cuadrado. Ahora, como no queremos la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa, entonces podemos decir que hipotenusa le sacamos la raíz cuadrada a la hipotenusa al cuadrado, por lo que cancelamos el cuadrado con la raíz, pero aclarando otra vez que esto solo podemos hacerlo cuando es positivo, y la hipotenusa es positiva porque es una longitud. Entonces nos queda hipotenusa es igual 2x al cuadrado, raíz cuadrada de 2x al cuadrado, lo que hacemos es sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de 2 y la dejamos adentro porque no tiene raíz cuadrada exacta. Y listo, nos queda que la diagonal, o sea la hipotenusa, mide x raíz de 2. Y como esta hipotenusa comparte este triángulo de abajo con el de arriba, entonces ya tenemos la relación que habíamos explicado, lo que habíamos explicado acá inicialmente, que los lados, los catetos miden x y la hipotenusa x raíz de 2, que es lo que se ve acá claramente. Entonces quería explicar cómo se construían estos triángulos, y esto nos facilita mucho el trabajo para cuando nosotros queremos, por ejemplo, calcular el seno y el coseno de ángulos. Si nosotros queremos calcular el seno y el coseno de 30 o el de 60, ya lo podemos hacer fácilmente porque ya no sabemos estas relaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el seno de 30, lo único que tenemos que saber es que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo único que tenemos que saber, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya con estas dos relaciones podemos encontrar el seno de 60 y el de 30 fácilmente gracias a la relación que tienen estos triángulos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el seno de 30, lo único que hacemos es el cateto opuesto, que sería este, sobre la hipotenusa, que sería 2x. O sea, lo que nos quedaría es lo siguiente. Sería x, digamos, el seno de 30 es igual al cateto opuesto, que sería x. Acuérdense que el cateto opuesto siempre es el lado que no tiene nada que ver con la formación del ángulo. Este lado no tiene que ver nada con la formación del ángulo 30 grados. Por eso se llama opuesto. El adyacente siempre es el que tiene que ver con la formación del ángulo. Entonces el adyacente a 30 grados sería este lado acá, porque tiene que ver con la formación del ángulo. Entonces el seno de 30 sería x sobre la hipotenusa. Acordémonos que la fórmula es cateto opuesto, que sería x sobre la hipotenusa, que sería 2x. Y como tenemos una cantidad arriba y abajo igual y se están multiplicando, lo que podemos hacer es simplemente simplificarlas. Entonces simplifico esta x con esta x y nos quedaría que el seno de 30 es un medio. Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, el coseno de 30, entonces el seno de 30 sería un medio. Y así lo pueden hacer con el seno de 60 también. Van a llegar a la misma solución. Y si, por ejemplo, quisiéramos encontrar el coseno de 30, el coseno de 30, acordémonos que la fórmula del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente, acordémonos que es lo que tiene que ver con la formación del ángulo, que sería x raíz de 3 sobre hipotenusa, que sería en este caso 2x. Y lo único que hacemos es simplemente, tenemos una x arriba y una x abajo y se están multiplicando, lo que podemos hacer es simplificar esas x, por lo que nos quedaría que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y listo, cualquier triángulo que ustedes tengan, no importa el lado, no importa la medida de los lados, si es de 30, 60 y 90, siempre van a encontrar que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 es un medio. Si hacen seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y coseno de 60 también va a ser un medio. Eso es lo que pueden hacer. Y lo mismo si, por ejemplo, ahora vamos a hacer el triángulo grande, el triángulo de 45, 45 y 90. Si nosotros queremos calcular el seno de 45 o el coseno de 45,
podemos usar también ese triángulo para encontrar el seno y el coseno de esos ángulos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el seno de 45, entonces seno de 45 es igual al cateto opuesto. La fórmula dice que es el cateto opuesto sería este. Bueno, acá el cateto opuesto dependiendo del que tomen. Si toman este ángulo acá, pues el opuesto sería este, pero pues independiente del ángulo de 45 que tomen, van a llegar a lo mismo. El opuesto sería x sobre la hipotenusa, que sería x raíz de 2. Y lo que tenemos es que acá hay una x y hay una x que se están multiplicando y está arriba y abajo. Lo podemos simplificar y entonces lo que nos quedaría es que el seno de 45 sería igual a 1 sobre raíz de 2. Pero normalmente ustedes han escuchado que el seno de 45 en fracciones raíz de 2 sobre 2. Y acá nos dio 1 sobre raíz de 2. ¿Eso por qué pasa? Porque lo que pasa es que acá tenemos el resultado sin racionalizar. Hay una técnica que se llama racionalización, que lo que se hace es se multiplica el numerador y el denominador por una cantidad de tal manera que se eliminen las raíces en el denominador. En este caso podemos multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Entonces lo que tendríamos es 1 por raíz de 2 me da raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz cuadrada de 4, que es 2. Y así es como normalmente encontramos el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y si quisiéramos encontrar el coseno de 45, pues también va a pasar lo mismo. Como el coseno de 45 es el adyacente y el adyacente y el opuesto es lo mismo, pues van a encontrar que el coseno de 45 también les va a quedar x sobre x raíz de 2, que es 1 sobre raíz de 2, pero racionalizándolo queda raíz de 2 sobre 2. Esa es una manera como pueden encontrar el seno y el coseno de esos ángulos notables. Otra forma es la que les voy a dejar en el enlace del video, que yo ya expliqué. Es otra técnica, pero pues en este video quería que supieran cómo se construyen estos triángulos notables y las utilidades que tienen. Entonces espero que el razonamiento que se usó para la explicación de este video les haya servido. Y si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien, hasta un próximo video.